Bienvenidos a Joterismos, un podcast dedicado a pensar otros modos de vida, no cis heterosexuales, antipatriarcales, anticoloniales, antirracistas y antipunitivistas. Bienvenidos el día de hoy a nuestro primer episodio en vivo en Radio Nopal, por lo que queremos también agradecer infinitamente a Radio Nopal por el espacio que nos ha brindado. Mi nombre es Roy Ponce y me encuentro aquí al lado de Emal Brunel, a quien le doy la bienvenida, y en unos cuantos minutos más se junta con nosotros esta Ferka, nuestra amiga también del proyecto. ¿Cómo estás, Emal? Hola, hola. Oigan, pues estoy muy feliz de iniciar pues esta temporada de radio en vivo con Radio Nopal, de nuestro podcast Joterismos. También, digamos, para la gente que apenas nos está escuchando, estaría bueno decirles que pueden encontrar otros de nuestros episodios que tenemos grabados ahí en nuestro canal de YouTube. Síganos en nuestras redes sociales. Pero pues nada, me emociona mucho tener este espacio acá en Radio Nopal. Un poco nerviosos estamos. No hemos de mentirles, al menos yo no. Pero además me interesa, bueno, más bien es interesante porque el tema de hoy, bueno, vamos a hablar de un par de cosas que tienen que ver con salud mental. Aquí está con nosotros, ya se unió nuestra querida amiga Ferka Vélez, quien también es parte de este proyecto y a quien le damos también la bienvenida. ¿Y cómo estás, Ferka? Hola, querides. Pues estoy muy bien, muchas gracias. Qué bueno que empezaron sin mí, porque ya saben que yo siempre llego tardísimo a todo. Pero bueno, pues aprovecho para saludar a la audiencia y pues qué bueno que ya estamos aquí en vivo, ¿no? El tema de hoy, el tema principal, tiene que ver con la salud mental no cis heterosexual. Entonces, bueno, voy a lanzar la primera pregunta para empezar a conversar sobre este tema que seguramente se nos van a quedar un montón de cosas en el tintero y que seguramente podremos retomar más adelante. Pero bueno, una de las preguntas que tenemos acá para hacernos y para compartir es ¿cuáles consideran que son los principales problemas y temas a atender respecto a la salud mental de las personas LGBTQ+? Sí, justo yo estaba también pensando en el marco como las guías que podemos usar para abordar este tema. Creo que para mucha gente, sobre todo gente joven, que ya no somos jóvenes nosotros. El primer malestar mental. El primer malestar, la primera causa de sufrimiento. Exacto. Y depresión. Pero además de eso, pues sí, las redes sociales también creo que son parte importante de muchas formas de ansiedad o de depresión que puede estar teniendo la gente, ¿no? Y creo que ahí también este tema de los discursos de odio o las narrativas de odio que se pueden encontrar en las redes sociales, pues también creo que a mucha gente le afectan pues de una manera más fuerte, ¿no? O sea, creo que también hay personas que ya hemos vivido ciertas cosas, que quizá tenemos cierta madurez o que hemos trabajado mucho para fortalecernos frente a, no sé, diferentes formas de discriminación o de narrativas de odio, pero también hay mucha gente que quizá pensando en la diversidad sexual, que quizá no sé, no tienen un entorno favorable para expresarse, ¿no? Para, por ejemplo, salir del closet o tener una red de gente que les quiere y les apoya, ¿no? Entonces, quería como traer estos datos del INEGI, ¿no? De la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género que se hizo en el 2021. Es el primer ejercicio de este tipo y además una encuesta así de grande, nacional, creo que es la tercera en el mundo. Entonces, les invito como a revisarla porque tiene datos muy interesantes sobre la diversidad sexual en México, insisto, a nivel nacional, y tiene mucha información, ¿no? Sobre discriminación, sobre salir del closet, ¿no? A qué edades, sobre quiénes se identifican como lesbianas, quiénes como gays, quiénes como bisexuales, etcétera, como personas trans también. Entonces tiene datos muy interesantes y la parte sobre salud mental, bueno, tiene esta pregunta que se hizo de ¿alguna vez has pensado en, bueno, vamos a decir, desvivirte para, si luego lo subimos a YouTube? Y 26.1% de las personas LGBT más respondió que sí, frente al 7.9% de las personas cis hetero respondieron que sí, ¿no? Entonces vemos que también hay más personas de la diversidad sexual, digamos, en promedio, que han pensado en desvivirse frente a la población cis hetero. Y entonces creo que también
No sé, o sea, pensando en los estereotipos que a veces encontramos como en las series, en las películas, sobre la tristeza de las vidas de la diversidad sexual, ¿cuál es el origen de esa mayor tendencia a la depresión, a la soledad o a los pensamientos de desvivisión? Y mucho tiene que ver también con estos contextos de discriminación, de miedo, ¿no? De quizá ver en tu entorno que no hay posibilidades para que tú seas quien realmente eres, ¿no? O sea, que te vivas como homosexual, lesbiana, bisexual, mujer trans, hombre trans, NB, etcétera. Y creo que está bueno pensar eso porque cuando hablamos de salud mental, y sobre todo ahorita, tendemos mucho a hablar de la terapia, ¿no? O sea, como que todo el tiempo nos estamos mandando a terapia y hablando como Claro. de qué es lo único que hay. Y sí, o sea, vayan a terapia, es importante si pueden. Y también, si la terapia no es lo suyo y es otra cosa, también está chido. Pero también tenemos que pensar la salud mental en su aspecto político, ¿no? En el aspecto estructural de por qué nos estamos deprimiendo y por qué vivimos con ansiedad y por qué estamos tan mal. Digo, en este caso estamos hablando de la diversidad sexual y de género, pero lo podemos pensar en muchos otros grupos oprimidos o grupos sociales que viven discriminación, ¿no? O sea, pues hay muchas razones, pero también tenemos que hablar de eso, ¿no? Digo, ahorita también está bueno hablar más adelante de todos los podcasts y todo el contenido que se hace sobre salud mental desde una forma súper individualista, ¿no? Entonces, pues no sé, yo eso estaba pensando, cómo podemos hablar de salud mental desde este aspecto como más social, colectivo, político. Ferca, ¿qué piensas? Yo lo que pienso un poco para amarrar con lo que estábamos hablando sobre redes sociales es que, pues sí, ya lo dijiste mal, bastante bien. Eh, Creo que las personas de la diversidad sexual, pues estamos ahora sí que no somos una clase social que esté, pues digamos, aislada de las otras personas, sino más bien estamos pues desperdigadas, ¿no? En todas las áreas de la sociedad, ¿no? Todos los territorios. Y eso, pues, lejos de representar algo, pues, positivo, pues muchas veces ha sido, como ya dijiste mal, pues algo que ha jugado en contra de las personas de la diversidad sexual. El internet, las redes, pues eran espacios en donde en general, sobre todo en las nuevas generaciones, pues las personas LGBT encontraban a otras personas que eran como ellos, como ellas, como ellas, y podían, en primer lugar, pues no individualizar, sino colectivizar, porque justamente, pues cuando estás en una comunidad en donde eres la única persona o de las únicas personas que vive ciertas realidades, pues puedes pensar que lo que te pasa es algo pues que puede resultar una cierta anomalía. En cambio, si conocemos que hay otras personas que pasan por situaciones, si no pues totalmente iguales, pero sí muy parecidas, bueno, pues podemos darnos cuenta que pues la condición pues social en la que vivimos pues es compartida, ¿no? Entonces, muchas veces las personas LGBT todavía en muchos espacios han aprendido formas de pues comunicarse, prácticas, formas de entenderse, pues a partir de las redes sociales, ¿no? Eso hace que sea pues una lucha también importante, pues el erradicar la violencia, la discriminación, los insultos dentro de redes sociales. O sea, es preocupante lo que decíamos a nivel de la salud mental, lo que está pasando con Meta, con lo que pasó con Elon Musk y Twitter, todo eso, justamente porque impacta en la salud mental y sobre todo de personas como las personas de la diversidad sexual, que no solo, muchas más personas en general. Pienso, por ejemplo, en la primavera árabe y grupos en resistencia que también encuentran a otras personas gracias a estas redes. Bueno, también las personas LGBT encuentran gente con la cual hacer alianzas o sentirse escuchadas y comprendidas por este espacio.
Ahora, si este espacio se llena de personas odiantes o se llena de censura, pues se quita este gran espacio y lo que hace es pues que el efecto sea encerrar a las personas dentro de territorios que quizás exacerben ciertas condiciones, pues que mermen su salud mental. ¿Y por qué la salud mental? Ahorita lo decías muy bien, Emma. O sea, no es... la salud mental en general, a mí tampoco me gusta pensarla, no solo desde este punto de vista individualista, sino más bien en general desde una narrativa pues muy liberal, que es el pensarla desde un punto de vista que, bueno, en filosofía se conoce como psicologista, que tiene que ver con, bueno, es algo pues meramente interior, es algo que tiene que ver conmigo y mis Échale sentimientos ganas. y ya, échale ganas. No solamente hay que verlo a nivel estructural, sino justamente hay que verlo pues a nivel de cómo ciertas políticas en general, ciertos modos de racionalidad política son las que influyen en la generación de ciertas, no es algo que tiene que ver con yo y mis sentimientos, sino es algo que es producido por ciertas lógicas políticas de actuar. Y una de ellas a nivel estructural es la que nos dice que las personas LGBT, pues somos personas que no deberíamos de existir en el mundo, ¿no? Esa es una lógica, pues, cis heterosexual que ya conocemos, que hemos hablado, de la que mucha gente, pues, se ha quejado y ha encontrado formas de resistir hacia ella. Pero es importante remarcarlas porque en estos tiempos neoliberales de inclusión, que ya sabemos que ya hablamos en la primera parte de pueden desaparecer las políticas de inclusión de un momento a otro porque están vacías en el fondo. Bueno, es que muchas veces se ha configurado el respeto por las personas de la diversidad sexual como una cuestión de un reconocimiento, pero condicionado. ¿Condicionado a qué? A ser útil para el capitalismo. O sea, si a mí me sirve como empresa la inclusión, lo hago. ¿Qué pasa cuando no? Pues ya no está ese reconocimiento. Uh-huh. Eso a nivel emocional, a nivel de los afectos, es algo muy potente porque como personas LGBT crecemos interiorizando que nuestras vidas no importan, que no somos nadie. Y eso, bueno, tiene muchos efectos en la salud mental, porque justamente, pues mucha gente para poder, diversidad sexual, para poder ser reconocida, amada, hay muchas políticas del amor condicionado hacia personas LGBT, pues tienen que dar el doble, el triple de esfuerzo en sus trabajos, con sus familias, tienen que ser impecables y ejemplares porque parece que están pagando algo, que estamos pagando algo. Ah, pues todo eso impacta en la salud mental. O sea, finalmente, cuestiones como, pues el miedo al porvenir, la vergüenza que hay, que mucha gente siente por ser quien es, el odio hacia las personas que son diferentes, todos estos afectos tienen de base una estructura tal que es que las personas LGBT no son nadie en este mundo. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo muchas de las políticas, pues, liberales? Pues el decir, bueno, eres alguien a cambio de cierto capital. Eso necesitamos revertirlo, erradicarlo, si lo que queremos es acabar con los problemas de salud mental. A mí me parece sorprendente que las cifras de intento de desvivisión, de ideación de desvivisión, sean casi 4 veces más grandes en las poblaciones LGBT. Eso no es una cuestión ni personal, ni siquiera que tiene que ver con los sentimientos y las emociones, porque también puede ser una cuestión de decir, bueno, no vamos a individualizar la salud emocional, es colectiva,
pero vamos a pensarla desde el punto de vista de, bueno, los sentimientos, el buen trato, sí, pero eso tiene que ser el efecto, no la causa de la apuesta por una salud mental digna. ¿Cuál tiene que ser la causa? La erradicación de la idea de que las personas LGBT no importamos o que deberíamos de desaparecer. Si eso no acaba, pues puede haber políticas públicas que nos hagan sentir mejor por un tiempo, pero las coyunturas van cambiando. La estructura es lo que se mantiene y hay que pensarlo así. Qué fuerte, ¿no? Porque además, bueno, me hiciste recordar algo y tal, después de esto les voy a contar. Igual un poco fuerte, pero a ver, voy a leerles, que me parece interesantísimo, la definición por parte de la Organización Mundial de la Salud, cómo define la salud mental, y yo creo que podemos hacer un ejercicio interesante a propósito de lo que venimos hablando. Cito, eh, la salud mental es un estado de bienestar en el que la persona es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Voy a subrayar un par de cosas nada más para meterle más condimento a esto, y es justo hablar de la persona, o sea, esto que mencionas, Ferka, de la cuestión individual, la cuestión consciente de sus propias capacidades. Bueno, ahí luego hablamos de qué tan conscientes somos de unas cosas y de otras no, qué sé yo. Que pueda afrontar las tensiones normales. ¿Qué sería eso de normales, sabes? O sea, es decir, qué tanto normalizamos un montón de cosas que nos tienen así al borde del colapso nervioso o nos ponen tristes, qué sé yo, esto mismo que mencionabas hace un momento, ¿no? Cómo hemos interiorizado de una otra manera cierta forma de existir como con una forma, como con un pago extra, ¿no? Una cuota extra de, pues tengo que ser el mejor en otras cosas porque, bueno, nací medio defectuoso, ¿no? Tengo que compensar. Es un poco lo que iba cachándote. Entonces, bueno, continúo con esta especie de desmenuzamiento de la definición. Dice también, puede trabajar de forma productiva y fructífera. O sea, es que en realidad parece ser que la salud mental va dirigida a si puedes o no trabajar. Habría que pensar a trabajar qué, ¿no? Es decir, qué sería productivo y qué sería fructífero, que esa es otra cosa. Y por último, hacer que sea capaz de hacer una contribución a su comunidad, ¿no? Yo no puedo evitar la tentación de sustituir esta cosa de comunidad por más bien que hacen un guiño a si eres capaz de ser alguien que puede tener intercambio económico en el mundo, ¿no? O sea, es decir, puede hacer una contribución de manera distinta, etcétera, etcétera. Y lo otro que les quería contar ahora que te escuchaba, Ferka, era justo, bueno, yo por ejemplo estudié psicología, soy egresado de la UAM Xochimilco, y luego me fui especializando en temas de género y siempre he tenido un pie y hay un interés además personal por las cuestiones del psicoanálisis. Yo recuerdo cuando entré a la licenciatura, que me empezó a llamar mucho el campo del psicoanálisis. Hubo un momento, eso tiene ya varios años, pero voy a decir, hubo un momento en el que me cuestioné si iba a poder ser yo psicoanalista o no. Porque en algún momento había escuchado a alguien o había leído algo que los homosexuales no podían ser psicoanalistas. Y entonces lo repito y lo he contado muy pocas veces, y no acuerdo si ya se los conté a ustedes o no, pero cada vez que me acuerdo de ello, o sea, regresa una suerte de impacto de lo fuerte que puede ser esa escena, que a lo mejor dice uno, ay, bueno, X. Pero es decir, lo que implica, o sea, es decir, que yo me haya cuestionado si podía entrar o no a un campo, ¿no? Que puede tener todas sus críticas y implicaciones y qué sé yo, es decir, es otra cosa, pero que yo
haya tenido que tomar un momento para ver si podía o no ser psicoanalista por el simple hecho de ser homosexual. Era una cosa de, o sea, es decir, tenía uno que tomar una decisión de vida en ese sentido, ¿no? O sea, es decir, a dónde encaminar tu proyecto de vida, qué sé yo. Eh, y estuve tiempo así, o sea, como pensando en cómo, o sea, me van a cachar, tengo que mentir, ¿saben? O sea, cómo le hago, porque pues yo quiero dedicarme a la cuestión de la práctica psicoanalítica, ¿no? Pero cómo son los mecanismos, etcétera. Bueno, con el tiempo fui descubriendo que hay otro tipo de campos en el mismo psicoanálisis, que hablamos ya de psicoanálisis y no en una cosa sola, única de un psicoanálisis, y que hay un montón de trabajos que tienen que ver con temas de diversidad, eh, de poblaciones LGBT, etcétera, etcétera. Y igual fui descubriendo que, bueno, hay un montón de trabajo que ha ido además dejando al lado un montón de categorías que tienen que ver, pues ya en realidad no son funcionales hoy en día, ¿no? Pero es decir, haya un trabajo hecho, ¿no? De gente que se dedica efectivamente al psicoanálisis y que efectivamente no es heterosexual. Entonces eso ya me permitió pensar que, bueno, sí me puedo dedicar a eso. Pero es decir, no lo pongo acá y lo comparto porque uno cree que puede ser menor cualquier comentario, conversación en torno a eh, los temas de la diversidad sexogénero y afectivas, y a veces en realidad marcan, o sea, un guiño, ¿no? En un mal guiño, por así decirlo, te puede dejar ahí como pensando y haciendo tomar decisiones que luego, pues ahí te vas arrepintiendo. Em, pero bueno, lo dejo aquí, que les dejo aquí mi experiencia con el tema de, por un lado, que además es paradójico, o sea, es decir, es un campo en el que me desenvuelvo un tanto, pero yo, por ejemplo, soy muy renuente, ¿no? A tener que colocarme justo en estas categorías como de salud mental, porque además, ya les voy a aventar otra cosa para platicarlo. Para mí, la salud mental, o sea, es decir, la categoría o el concepto, y ahorita ya lo leímos un poco, en realidad responde a una suerte de mercado, ¿no? Y entonces uno también no puede no hablar de salud mental y no pensar en quién se beneficia y toda la red de personas y dispositivos y grandes, bueno, qué sé yo, farmacéuticas, quién es el que tiene el control de quién te dice si estás bien o mal, ¿no? O sea, decir qué sería salud, qué sería enfermedad. En fin, hay todo una suerte de industria y de mercado. Y entonces por eso yo siempre ando con un pie a distancia de todo meterlo al tema de la salud mental. Sin embargo, tampoco uno puede ser inocente, porque en realidad es un discurso que está en los medios y en un montón de lados. Entonces sí tienes que encontrar una manera de estar conversando como una suerte de código, ¿no? O sea, es decir, ok, esto entiende la persona por salud mental y este es el discurso general, pero bueno, no hay que olvidar que en efecto, o sea, esto responde, y para mí responde a un mercado muy perverso, muy peligroso, que además paradójicamente, le voy a decir así, te enferma para también curarte, ¿no? O sea, es decir, y en realidad la cura luego está como entre comillas, porque más bien ahí te estás y puedes estar toda la eternidad, pero bueno. La cura son las vacaciones, ¿no? La cura sería para mí justo, ¿no? No tener que trabajar, tener una suerte de renta básica, claro, ¿no? No tener que estar lidiando con los miedos de, qué sé yo, tienes, voy a revelar mis peores fantasmas en este momento, los miedos de tienes más de 40 y no has hecho nada de tu vida, ¿no? Aunque no es cierto eso, pero es decir, hay una suerte de querer demandarnos un montón de cosas y una demanda de expectativas es decir, uno tiene que mantener un pie distante de un montón de cosas si quiere sobrevivir más de 40 años. Pero bueno, ahí andamos, no necesariamente cuerdas del todo,
pero sí orgullosas de haber lidiado con esa suerte de locura. Ahora, un pequeño paréntesis, no quiero tampoco restarle pues importancia a la cuestión justo, ¿no? De la locura y o sea, si no quiero ocupar esto como moneda de cambio para otras cosas, pero bueno, también a veces la misma risa y todo esto hace que uno se relaje y pueda seguir adelante y sobrevivir por más de 30 años, medianamente estable. Pero no sé, a ver, ¿qué piensan ustedes de todo esto que ha aventado? Y agradecemos, insisto, a quienes nos están escuchando en este primer programa en transmisión en vivo y pues aquí andamos. Ay, sí, y escríbanos también en las redes sociales qué les está pareciendo ¿Quieres esto. recordarles las redes? Joterismos en TikTok y en Instagram. Esto que dijiste al principio de que los homosexuales no pueden ser psicoanalistas, me hizo pensar en otra vez esto, ¿no? Todo el mundo te manda a terapia, pero ¿cuántas veces? Y es que yo tengo la peor suerte en terapia y tengo muchísimos casos trágicos en terapia, o sea, cómicos, y yo sé que mucha gente vive cosas que no las puede vivir como yo las he vivido, ¿no? Porque también, pues yo tengo muchos años trabajando estos temas, ¿no? Y entonces como que también me echo mi coraza para identificar cuando, pues, en terapia me están intentando llevar a terapias de conversión, ¿no? Pero sé que hay mucha gente que no, que se enfrenta a estas cosas quizás sin herramientas, quizá presionada por la familia, quizá por otras presiones sociales, ¿no? Entonces pienso en todas las terapias que son transfóbicas, homofóbicas, lesbofóbicas, bifóbicas, ¿no? Entonces te están mandando a ese tipo de lugares y otra vez, o sea, no es contra la terapia, es contra justo el sistema cis hetero que también ha inculcado en las personas psicólogas o terapeutas pues todas estas ideas, ¿no? Deshumanizantes sobre la diversidad sexual. Igual traía el recuerdo súper bloqueado, pero yo también, la primera carrera a la que entré fue a psicología. O sea, esto desbloqueó recuerdos. No se preocupen, ahorita no vamos a hablar de nuestros traumas, o sí. Pero también yo la primera licenciatura a la que entré fue a psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y duré bien poquito justo porque en ese momento, creo que era 2010, se estaba discutiendo la aprobación del matrimonio entre personas del mismo género en la Ciudad de México, ¿no? Que fue la primera entidad en México en pues, regularlo. Y entonces había muchísimos profesores y profesoras que le dedicaban bastante tiempo a las clases para hablar sobre eso y sobre lo mal que estaba y sobre todo el daño que iba a causar en las personas, sí, la aprobación de los matrimonios, ¿no? Entre dos hombres o entre dos mujeres. Y por esa razón yo me salí, ¿no? Y afortunadamente creo que quizá en ese momento no lo tenía tan claro porque me molestaba, pero pues no sé, porque también creo que hay muchas personas, incluso de la diversidad sexual, que de pronto aceptamos este tipo de narrativas, ¿no? Sí, tienes razón, es que matrimonio ya es demasiado. Adopción, imposible, ¿no? O sea, otros derechos sí, pero esos no. Entonces como que pienso justo en eso porque, pues nada, son las personas que educaron a muchas generaciones de psicólogos y psicólogas, probablemente con todos estos estereotipos, prejuicios. Entonces, pues otra vez pienso en cómo nos cuidamos colectivamente frente a eso, ¿no? Y que se cobijan atrás de un saber, que era lo que intentaba también conectar muy al inicio. Es decir, claro, esto que dices tú, si alguien se presenta como terapeuta, como psicólogo, pues claro, hay una suerte de alguien, sabe, ¿no? O sea, uno va al médico porque confías en que el médico sabe que o sea, que te va a tratar tu gripa, qué sé yo. No, o sea, tampoco vas cuestionando esos... o sea, es decir, hay figuras de ciertos saberes que no son cuestionables, ¿no? Y en el campo de la medicina, en realidad, a veces lo cuestionamos muy poco, hasta que, en efecto, no se nos quita la gripa, nos da algo más fuerte y decimos, bueno, creo que este doctor o doctora no sirve, voy a buscar a alguien más. Pero en el campo justo del tema de la psicología y sus distintas variantes, hay ahí un tema que tiene que ver con confiamos en que, bueno, el otro sabe. Ahora, hay algo que está muy cerca, es decir, está como todo el campo de la psicología y además están como abrazaditos, un poco agarrados de la mano y cada tanto
haciendo el delicioso el campo de la psiquiatría, ¿no? O sea, es decir, que es otra cosa, Más no cara. sé, no solo más, no solo más Más cara. perversa. Sí, no, exacto, porque tiene otro tipo de mecanismos, ¿no? Que regulan la cuestión de un saber, de que alguien te está diciendo, bueno, esto es lo que tienes, que en fin, muchas cosas que podemos desarrollar, pero solo quería apuntar eso, ¿no? O sea, que me pareció interesante, porque es decir, tú depositas una suerte de confianza en alguien y pues estás vulnerable en ese sentido. Entonces, bueno, Ferca, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué experiencias has tenido? ¿O no? Y más bien, ¿qué opinión te merita todas nuestras revelaciones y recuerdos desbloqueados en estos últimos minutos, por cierto? Ay, bueno, pues son muchas cosas, entonces, bueno, voy a hablar un poco de lo que me acuerde. Pues en primer lugar, me gustaría iniciar con esto que mencionabas, Roy, hace ratito acerca de, pues, la definición de la OMS de salud mental y, pues, tu renuencia a incorporar ese concepto que pues es un concepto que estoy de acuerdo, que viene desde una lógica muy liberal, ¿no? La cuestión es que pues yo difiero un poquito acerca de abandonarlo porque pues muchas veces creo que este tipo de conceptos también tenemos que reapropiárnoslos porque si los abandonamos, Ujú, pues ujú. ciertos discursos pueden justamente hacer que, pues simplemente salgamos de la conversación en primer lugar. O Ya, sea, claro. si decimos, Ujú. no vamos a usar el término salud mental, sino otros términos que nos hacen más sentido, está bien, pero mucho mucha de la discusión va a seguir en torno a salud mental. Claro. Entonces tenemos, yo creo que dar esa batalla también, justo reconceptualizando y redefiniendo el concepto, criticando esto que ya sabemos, que es un concepto que tiene que ver con la noción de productividad para el capitalismo, ¿no? Y por eso es que quisiera como recordar pues un poco, bueno, para seguir haciendo comerciales, ¿no? Acerca de nuestros proyectos. En esta última semana para mi cuenta de TikTok, pues he estado releyendo, ¿no? A Platón. ¿No? Porque, ¿qué otra cosa dices tú? Porque, ¿Qué ¿qué se me otra antoja leer cosa? hoy? Exactamente, bueno, es que es algo que ya tenía subrayado y no podía leer más. Pero justamente, pues releí esta cuestión acerca de la vida buena, ¿no? Creo que la salud mental tiene que ver o tendría que ver con el apostar a esto que le llamaban los filósofos griegos la vida buena y que tiene que ver con pues ciertas nociones que nos acompañan, que acompañan a las resistencias políticas desde los activismos, pues de la dignidad, ¿no? Y tiene que ver con que, bueno, pues una vida buena es una vida que en primera es placentero vivir, ¿no? Y que es deseable vivirla. No solamente hay que sobrevivir, que tenemos que luchar también por sobrevivir en este mundo, o sea, desgraciadamente, pero no basta con sobrevivir, necesitamos también espacio para apreciar y gozar la vida, ¿no? Y eso involucra, pues, la capacidad de disfrutar de un montón de cosas, de alegrías, de placeres, desde el acompañamiento, ¿no? De la colectividad, de la gente que queremos, de la gente con la que nos gusta estar y realizar cosas, proyectos, como este podcast, ¿no? O sea, es bien complicado, ¿no? Es complicadísimo hacerlo porque, bueno, pues estamos inundadas de trabajo, ¿no? Entonces hacemos como el gran esfuerzo para hacerlo. Es parte de nuestra salud mental, ¿no? O sea, esto que mencionabas, Roy, que me parece que, bueno, ya te lo hemos comentado varias veces que, bueno, pues a veces ese pensamiento un poco
catastrofista de tengo 40 y no he hecho nada. Bueno, es falso. Tú lo sabes, Recuerden que lo yo llegué sabemos. también tarde a la repartición de autoestima, entonces apenas he estado recolectando unos cuantos gramos, en fin, Claro. fue otra generación en la que me crié. Sí, pero justamente, o sea, eso, el saber que estamos haciendo algo valioso con nuestra vida, eso es parte de la salud mental. El saber que venimos a este mundo no solamente para trabajar, para poder sobrevivir en las condiciones más precarias del mundo, eso es parte de la salud mental, ¿no? Y entonces pienso en esta tesis marxista acerca del trabajo, ¿no? Este concepto marxista del trabajo y esta tesis desde bueno, pues diferentes enfoques marxistas que nos dicen que, bueno, pues está el trabajo que nos ayuda a realizarnos como personas, como seres humanos, y es un trabajo que realmente está aportando a nuestra comunidad, a nosotras mismas. Y por otro lado está el trabajo enajenado y alienado, ¿no? Que parece que es la definición de trabajo, pues que tiene incluso la OMS, ¿no? O sea, es la capacidad de poder trabajar, bueno, es un trabajo alienado, porque no puede ser posible que tú sientas que tu vida no vale, que no estés haciendo nada con tu vida y aún así que te digan que tienes salud. O sea, la salud no puede ir por ahí. Y justamente eso también relacionándolo con el tema de las industrias farmacológicas, con la psiquiatría, como una empresa incluso, bueno, pues es que parecería ser que la salud mental hacia o pensada según el trabajo enajenado, lo único que hace es fomentar las industrias que nos hacen pues tener una cierta suerte de emociones fetichizadas y reificadas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchísimo esto de, pues, hablar de las emociones, pues, de una cierta felicidad que es más banal y que lo que hace es más bien, pues, despolitizar un montón de procesos que ocurren dentro de nosotras mismas, porque finalmente como el mundo está muy mal, pues nuestro cuerpo reacciona de una manera, ¿no? O sea, vamos a estar enojadas, vamos a odiar el mundo, esto de odio los lunes, odio enero, la resaca de enero y todo eso, pues es parte de, bueno, pues es que lo que debería hacer según este sistema, pues es finalmente que estemos felices, ¿no? En esta felicidad vana, fetichizada, despolitizada. Y justamente eso genera lo que, bueno, una teórica queer que me gusta mucho, que es Lauren Berland, llama el optimismo cruel, ¿no? O sea, esta cosa de ya le voy a echar ganas y ya poco a poco voy a salir adelante, cuando no es cierto. Dentro del capitalismo nadie, o sea, es una contradicción. Pero bueno, nos sirve para sobrevivir y entonces justamente ella en ese libro de Optimismo Cruel habla de el deseo del impas, que es justamente como una temporalidad donde, bueno, por lo menos respiro. Y ese respiro lo que hace es volver a reactivar estas ganas y estas energías de salir adelante dentro de un mundo que claramente nos está matando, ¿no? O sea, esto que estabas diciendo hace rato, Emma, pues con la ironía, ¿no? Pero hay las vacaciones y se reinicia la vida. Pues es que es parte de esta cuestión de cómo se maneja la salud dentro de la salud mental dentro del capitalismo. Y creo que lo que tenemos que hacer es reapropiarnos y dar esa batalla por decir, sabes que este no es el concepto de salud que queremos, ni es el concepto de salud que realmente debería importarnos, ¿no? De salud mental. La verdad es que las dos veces que he ido a análisis, una fue a los 15 años, cuando que necesitaba, no sabía cuánto hasta que fui, pero necesitaba salir del closet, ¿no? Como homosexual en ese entonces.
Y la segunda vez fue cuando necesitaba salir del closet como trans. Pero bueno, ahí hay una liga interesante. De todas maneras, ha habido como esta suerte de contratransferencia que quizá en algunos casos puede potenciar cierto trabajo que se hace, pero en otro caso impide pensar otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que también habría que pensar cómo se puede manejar pues la salud mental desde la terapia cuando quizá las propias personas analistas pues no tienen los recursos necesarios. Igual están los casos que dices, Emal, de, bueno, pues qué pasa si, si el analista me quiere llevar a terapia de conversión. Bueno, ¿qué pasa cuando, a mí en lo personal no me ha pasado, espero nunca me pase, pero qué pasa cuando no? Y quieren apoyarte y todo, pero no tienen las herramientas y ocurren este tipo de fenómenos. O sea, también, pues al final no resuelves muchas cosas. Y eso pasa, yo creo, no sé qué opinas, Roy, qué opinan, cuando tampoco es que los profesionales de la salud mental tengan formación específica para atender a las personas de la diversidad sexual y de repente se les sale la mano de las manos el proceso. Sí, es un buen punto, ¿no? Porque hay quienes podrían decir que en realidad el tema, vaya, tú te acercas a un acompañamiento terapéutico y en teoría, ¿no? En teoría, en muchas comillas y en el mejor de los casos, el tema de la orientación, la diversidad y la cuestión de género y demás temas relacionados no necesariamente tendría que ser un impedimento para que el psicólogo, el terapeuta pueda ejercer un buen dispositivo o una buena acompañamiento o qué sé yo, ¿no? Cada corriente tiene sus propias palabras. Sin embargo, o sea, es decir, no de a gratis estamos hablando de lo que estamos hablando, porque eh, creo yo que esta cuestión del saber que les acompaña, este supuesto saber que a veces no hay nada atrás de eso, eh, les impide en realidad ver sus propias faltas y su propia falta de sensibilidad hacia ciertos contextos, ¿no? O sea, es decir, yo he escuchado casos, por ejemplo, de terapeutas que a fuerzas quieren llevar a la persona a hablar sobre temas de sexualidad o temas sexuales, ¿no? O sea, es decir, cuando en realidad el quien tiene que llevar el ritmo del propio proceso y de la propia terapia o del análisis es el consultante o el paciente o el analizante, ¿no? Quien le nombra como desea nombrarlo en el campo, pero quien marca el ritmo es el otro, porque tú estás ahí para escuchar, ¿no? O sea, estás ahí para ver de qué manera le apoyas y de qué manera subrayas eso que la otra persona de repente con tanta cosa es incapaz de ver por sí solo, ¿no? Es decir, porque pues vivimos en este mundo que ya hemos descrito desde el inicio de esta transmisión en vivo, un mundo quemándose versus un mundo destruyéndose y te ponen en primera plana, ¿no? Unas casas de millonarios, ¿no? Versus otros escenarios. Entonces, o sea, si hay un mundo abrumador. O sea, no es, o sea, los lunes no es de broma de es lunes y es así como el caos. Es martes y piensas que es lunes, en fin. Em, ¿Cómo le hace, ¿no? Un buen, voy a llamarle profesional en ese sentido de la salud, para identificar que la otra persona necesita ver de qué manera puede encontrar salidas a todo eso, ¿no? Entonces, quien marca el ritmo es el paciente, el consultante, o sea, no el psicólogo, el terapeuta. Pero les comento esos casos porque hay como una suerte de tendencia por querer llevar la terapia a algún lado, ¿no? Cuando a lo mejor ahí no es eh, no sé, ahí no es el malestar, o sea, no sé cómo nombrarla esto, es como cuando uno dice, es que pues en realidad el malestar es que sigo sin tener las suficientes condiciones materiales para algo y tú sigues diciéndome que pues no esté triste,
¿no? O sea, es decir, Nada más, ahorita con lo que estás diciendo, es una gran pregunta, porque eso es lo que me ha pasado en estos últimos meses con mi terapeuta, ¿no? Y bueno, pues saludos si me está escuchando. Pero justamente, pues parte de la ansiedad que yo he sentido en los últimos años y sobre todo en los últimos meses ha sido pues a propósito de la gran precariedad laboral que vivimos en general. Pues yo le comentaba, yo creo que soy una persona capaz y que lo que hago, el trabajo que hago es un trabajo de calidad y que tengo las habilidades, las herramientas y las capacidades pues para hacer varias cosas que creo que son buenas, ¿no? En el ramo en el que me desenvuelvo. Y sin embargo, hay tanta competencia laboral que es tan complicado y luego están las condiciones laborales que vivimos en donde los contratos son por tiempo determinado, se acaban y no sabes si vas a conseguir trabajo después. O sea, bueno, eso es lo que principalmente me causa ansiedad, ¿no? Ella hablaba un poco de, bueno, pues es que vamos a trabajar tu ansiedad respecto a la transición de género y así de, pues yo no tengo problema con eso. O sea, tengo problema con la precariedad laboral, no con el género, eso, o sea, sé que hay problemas, sé que el mundo no es un lugar bonito, pero mis preocupaciones tienen que ver con, pues, qué voy a comer mañana, ¿no? como Quizá. sobre cómo transiciona mi cuenta de cero a más Exacto. cero, Eh, en eh, deuda, en rojo. exacto, entonces justamente es eso. Y la respuesta al final, tanto de ella como de la psiquiatra, porque en algún momento me llevó a remitir con una psiquiatra que también muy buena, pero mis inquietudes, la psiquiatra también me decía, es que después de los análisis, las evaluaciones pertinentes, me decía, es que tu cerebro funciona muy bien. O sea, no te puedo subir las dosis de medicamentos porque tu cerebro funciona bien y yo es que no puedo dormir, tengo inquietudes, tengo esta ansiedad. Y me decía, es que, a ver, esa ansiedad se eliminaría si tus condiciones materiales cambiaran. Y yo, pues sí. Ah, entonces no te voy a dar nada, ¿no? Así, Ni un remítelo, billete, o ajá. sea, no estamos poniendo aquí el problema. Exacto, entonces me decía la psiquiatra, eso velo con la psicóloga, y la psicóloga así como de, pues es que pues yo te comprendo, sé que está pasando, pero eso no se resuelve en terapia, o sea, tus condiciones, y es como, pues sí, es un problema de salud mental, ansiedad, pero no se resuelve ahí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa cuando incluso, ahorita que estaba, Emal decía hace rato, bueno, es que a veces remitimos la salud mental a la terapia. No es la única manera, pero a veces la terapia misma, por cómo fue pensada, por más que podamos hacer un enfoque psicosocial en la terapia, a veces lo que nos está pasando a nivel de salud mental rebasa totalmente la terapia. O sea, necesitamos pensar otros dispositivos porque genuinamente tenemos problemas de salud mental, pero no se van a resolver ahí. No sé, por eso te preguntaba, Roy, ¿qué opinas? O sea, es un problema de que las personas, los profesionales de la salud mental, no tienen la capacidad de abordar desde estos enfoques psicosociales la salud mental, o es un problema estructural de del propio concepto de terapia, que la realidad de la salud mental que vivimos ya rebasó totalmente ese dispositivo. O sea, ¿tú qué opinas? Yo lo mismo que tu analista diría, sí te entiendo, estoy igual de jodida económicamente. No lo sé, o sea, es una gran pregunta. Sí, apostaría, o sea, creo que tiene sentido lo último que mencionas, ¿no? Creo que ya hay un momento en el que ha rebasado. El dispositivo de intervención ha rebasado y hay que apostarle a ver qué se tendría que escuchar. O sea, yo sí apuesto a que la escucha y el tema del habla genera y produce cierta
dirección de cura, como quieran llamarle. Es decir, hay ahí algo que se va trabajando, sí, pero requiere tiempo y bueno, a veces ni tiempo, ni dinero, ni ganas, en fin, es más complejo. Y ahorita que te veía, Emal, me hiciste pensar, pero yo creo que es posiblemente también para otro tema que sería interesantísimo. Me quedé pensando, por ejemplo, en el cruce entre cárceles, salud mental y población LGBT. Al principio hablábamos de esto, ¿no? De cómo se está diciendo mucho en todo el contenido que vemos en redes sociales, en podcast y todo esto, como la salud mental de vayan a terapia y a mí la terapia me cambió y entonces escuchas un buen de gente rica o con ciertas posibilidades hablar de cómo la terapia les cambió y estamos pues como que hablando de la terapia como la única o la forma más importante de cuidar tu salud mental. Pero entonces, si estamos viendo eso, ¿por qué no también nos estamos organizando para que todas las personas puedan acceder a la terapia, ¿no? Porque sabemos que aparte no es, en general no es barata la terapia, si quieres una buena terapia y no como estas que les decíamos, ¿no? Que te quieren convertir. Entonces, pues no sé, pienso en eso primero, ¿no? O sea, cómo nos organizamos también para hablar de la salud mental desde el ámbito colectivo, pero no solo hablar de eso, sino organizarnos realmente para que exista un sistema de salud mental. Roy decía esto de las personas privadas de la libertad, o sea, digo, ya hablaremos más adelante sobre estos temas, ¿no? Mi postura antipunitiva me lleva a pensar que las prisiones no deberían existir y una de las razones también tiene que ver con ese tema de la salud mental. O sea, no es posible que estés en esas condiciones de una prisión, en el encierro, y además la gente quiera pensar que tu salud mental va a estar increíble, ¿no? O sea, eso es una imposibilidad, ¿no? Es una contradicción casi, ¿no? La salud mental y las prisiones. Pero más allá de eso, o sea, creo que a veces le apostamos muchísimo a otro tipo de solidaridades. Digo, yo voy a regresar al tema de Gaza, de Palestina, pero igual podemos hablar de otros grupos, ¿no? Con los que de repente hacemos campañas o buscamos formas de solidaridad y como que la salud mental no la ponemos como una prioridad, ¿no? O sea, imagínense cómo está la salud mental de la gente en Gaza o de la gente que acompaña o que son personas cuidadoras, por ejemplo, de personas enfermas o personas con discapacidad que requieren acompañamiento. O ahorita, ¿no? Que se habla tanto de la maternidad y ya como que se han quitado muchos clichés, entonces podemos hablar de lo cansado, ¿no? Y lo pesado que es la maternidad. En fin, muchísimos otros temas, ¿no? Quizá hablar, por ejemplo, de las transiciones, el desgaste emocional que implican, salir del closet, no sé. Yo cuando di clases, por ejemplo, en licenciatura también, pues a veces me quedaba con esta preocupación de que mis estudiantes se acercaban mucho a mí pues para temas como personales, ¿no? O sea, como de, pues le estoy pasando mal y cosas así. Y obviamente, pues yo no, o sea, hay un límite que yo tengo, ¿no? Y hay cosas que yo no puedo apoyar y que yo consideraba que a la escuela o a la universidad le correspondían, pero de pronto no hay esos sistemas, pues de salud mental o de, pues sí, como de cuidado de ningún tipo, ¿no? Entonces, yo creo que un poco para cerrar este tema, yo sí dejaría eso, ¿no? Como pensar cómo nos organizamos para dejar de hablar de la salud mental, uno, como algo del cada quien, como algo individual, y nos acompañamos, y dos, para dejar de poner estos temas del autocuidado, por ejemplo, que están tan de moda y de pronto el autocuidado pareciera que pues tú cuídate, ¿no? O sea, cómo nos cuidamos entre todos, porque realmente un poco eso es también lo que estábamos pensando para el cierre, ¿no? De este episodio, que tenía que ver con, híjole, en este mundo tan duro, con tantas tragedias que están ocurriendo al mismo tiempo, con tanta gente que ha perdido todo, con el cambio climático, que a veces se ve tan apocalíptico todo, cómo nos cuidamos, ¿no? De nuestra salud mental, pero también cómo compartimos el enojo para que ese enojo no y esa rabia no se quede en una misma, ¿no? Sino que lo podamos colectivizar, así como la tristeza, así como el hartazgo pues de que trabajamos muchísimo, o de que no tenemos dinero, o de que tenemos un buen de deudas, o pues esto, ¿no? De la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia que vivimos, o sea, cómo hablamos más de eso para compartirlo, pero también para organizarnos, ¿no? Pues creo que justamente, pues
Emal, como siempre, ya dijo, muy bien, ese pudo haber sido el cierre. Dejémoslo en cierre entonces. Claro, sí, pero pues nada más para añadir algo, creo que sí hay que pensar en otros dispositivos para poder acompañar nuestra salud mental a nivel colectivo, pero desde la autogestión, desde pues una cierta soberanía y desde pues estos grandes principios anárquicos a partir de los cuales podemos generar pues colectividad. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita que tuve mi última intervención y hablábamos de que quizá la terapia rebasa como dispositivo los grandes problemas de salud mental, pensaba, pues, y ese es, lo pensé como para, sería excelente para otro tema del podcast, pero otro de los dispositivos que ha crecido en los últimos años para poder lidiar con la salud mental de las personas en esta sociedad son las sectas. O sea, y mucha gente, o sea, yo conozco, tengo la experiencia de una tía que yo quiero mucho, que pues de repente su vida era muy, muy mala por estas mismas condiciones precarias, económicas, pues de repente, o sea, como su salud física y su salud mental estaban en un punto en donde cualquier persona que le brindara apoyo, pues ella iba a tener completo agradecimiento hacia ella. Y pasó, ¿no? Y vivimos en una sociedad tan atomizada que estos grandes, pues, gurús, estas figuras de sectas, pues utilizan eso, ¿no? Es un poco de acompañamiento, te brindan un espacio, te brindan condiciones mínimas de supervivencia y eso hace que mejoren porque el argumento que da mi tía, que sabe que está dentro de una secta es que soy feliz, es que estoy mejor. Entonces también son dispositivos en donde utilizados para mejorar la salud mental, pero que tienen detrás un montón de problemáticas. O sea, finalmente el ascenso de la derecha, de los grupos antiderechos, del fascismo, de todos estos grupos que están no solamente naturalizando, sino justificando la violencia contra ciertas poblaciones, pues tiene que ver con que ha vuelto el auge de estos pensamientos, pues, colmena, colectivos, pero en un sentido más que colectivos, homogéneos, ¿no? Y eso es lo que ha florecido muchas veces por pensamientos sectarios. Entonces, ¿qué pasa? Que también en un otro nivel de cómo funciona el capitalismo en relación con la salud mental, pues se está atomizando la sociedad, se está dejando que cada quien vea por su propia salud mental. No es posible hacerlo. Y entonces la gran precariedad y la gran indigencia espiritual y emocional de las personas hace que vayan a lugares en donde la poca estabilidad que se les ofrece tiene el costo de volverlas afines a pensamiento sectario, pensamiento manipulado y que es afín a los fascismos. Entonces, no sé, ese sería un gran otro tema para otra sesión del podcast, pero habría que pensar qué implica, ¿no? O sea, algo así como 10 formas de hacer tu propia secta. Ándale. También se podría hacer un buen negocio. Necesitamos, porque es un buen negocio. No, claro, me hiciste pensar como para ponerlo, apuntarlo y hablar de eso, como también el derecho, es decir, tiene su lado que hay que analizar esto que dices, pero me dejaste pensando también en el derecho para las personas LGBT Q+, sobre el derecho a una suerte de espiritualidad también, ¿no? Y de a lo mejor acercamiento a ese tipo de espacios. Hay que hacer un episodio sobre eso. No, o sea, digo, uno no es tan creyente, pero si uno hubiera querido, también fue un poco expulsado de ciertos espacios, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo interesante.
En fin, no nos pongamos más melancólicos, porque se están destapando grandes recuerdos. Pues nada, nos queda un poco tiempo, ya nos quedan unos cuantos minutos para cerrar esta primera transmisión en vivo desde Radio Nopal. ¿Qué nos dicen, Ferka, Emal, que venga para esta inicio de temporada con Joterismos y el espacio de Radio Nopal? Oigan, pues la verdad es que yo creo que, bueno, estuvimos hablando de redes sociales, de salud mental, de hacer comunidad o de colectivizar también, de organizarnos, pues, y creo que también esa es parte de la intención de este podcast. Entonces, otra vez, invitarles a que nos sigan en nuestras redes. Estamos como Joterismos en TikTok y en Instagram. Creo que está muy chido pensar justo, ¿no? A partir de la tecnología, de este espacio que nos brinda Radio Nopal y de pues también esfuerzo que estamos haciendo de invitar a más personas o de a veces solo estar nosotras tres, hablando sobre diversos temas, pero muy enfocado el podcast en pensar cómo pues las ultraderechas se están organizando muy bien, están construyendo movimientos políticos, sociales muy fuertes y que también creo que es muy importante que de nuestro lado nos demos cuenta de ese riesgo que está ahí inminente y como decía Roy, tampoco hay que ponernos dramáticas, hay que construir también estas colectividades desde la alegría, desde el humor y pues nada, les invitamos a eso, ¿no? A que aprovechemos este espacio también para eso, para encontrarnos, para compartir, para conversar, para seguir abriendo más espacios. Digo, hoy no nos dio tiempo, pero tenemos muchas ganas también de compartir, ¿no? Las películas, series, libros que estamos leyendo y que creemos que quizá pueden generar ciertas reflexiones. Entonces de eso va a ir un poco esta temporada aquí en Radio Nopal. Y pues muchísimas gracias por escucharnos y pues acá seguimos. Ferka, ¿qué nos dices? ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, pues yo quisiera pues agradecerles a todas las personas que nos están escuchando, remarcar que vamos a subir a nuestras redes de Joterismos en TikTok y en Instagram, pues distintos anuncios para seguir conversando entre nosotras y con la comunidad. Si quieren mandarnos algún saludo, si quieren comentarnos algo, si quieren proponer temas de los que les gustaría que nosotras habláramos en algún episodio, pues siéntanse pues totalmente bienvenidas de hacernos llegar esas inquietudes por redes sociales. También síganos en YouTube, en donde vamos a ir subiendo pues este material por si quieren revisitarlo. Y pues también tenemos, Emal y yo, Ferka, tenemos nuestros proyectos en TikTok. Las invitamos a que se unan, que vean nuestro contenido. Y si hay algo de ahí que les gusta, que les hace sentido, pues también pueden interactuar con nosotras desde ahí. Esperamos que en algún momento Roy también se una y haga su propio canal, porque a mí me gustaría que nos compartiera un montón de cosas que sabe, que de verdad son así como que salvan la vida. Porque he visto cosas, nací en los 80s, he visto cosas. Recuerden sus redes sociales, queridas. Ferka, ¿estás como? El canal de TikTok se llama Filosofía y Género, así todo junto, sin acento, Filosofía y Género. Y mi nombre en TikTok es FerKV, con V. Y yo estoy en TikTok, Instagram y YouTube como emal con .brunel. Y bueno, a mí me pueden seguir en Instagram como Roy Ponce. Subo poco, pero ahí subo algo. Y pues nada, yo agradecerles a ti, Ferka, a ti, Emal. Y pues también nos pueden hacer llegar algún correo para quienes usan correos a joterismos@gmail.com. Entusiasmados de recibirles ahí, pues desde comentarios que les gustaría a lo mejor también escuchar y a lo mejor cómo podríamos modestamente mejorar. Pero creemos que ya está bien todo, ¿no? Pero bueno, mi nombre es Roy Ponce, me acompaña Emal Brunel y Ferka Vélez.
Y esto es Joterismos, un podcast dedicado a pensar otros modos de vida no cis heterosexuales, antipatriarcales, anticoloniales, antirracistas y antipunitivistas. Es un espacio dedicado a pensar desde las disidencias sexogenéricas y afectivas desde la Ciudad de México, transmitiendo hoy desde Radio Nopal.